Buenos días, este es el experimento de lógica cableada de un sistema LEF. Entonces, este corresponde a la luz del motor 1 y este corresponde a la luz del motor 2. Entonces, se observa que cuando oprimo el botón verde del motor 2 no se enciende ninguno. En cambio, si oprimo este, se enciende el motor 1. Así lo apago. Ahora enciendo los dos motores. Se observa que no podría apagar el motor 1, sino hasta que apague el motor 2. Luego puedo apagar el motor 1. Eso sería todo. Gracias. Bueno, entonces acá podemos ver lo que es el sistema LIFO. ¿Qué significa LIFO? LIFO significa que el último en encenderse tiene que ser el primero en apagarse. ¿Cómo se interpreta esto aquí en esta simulación? En esta simulación lo que significa es que que es el motor M2, no se puede encender si previamente no se ha encendido el motor M1. Y a la hora de apagar, eso significa que este motor M1 no se puede apagar si previamente no se ha apagado el motor M2. Listo. Acá a la derecha entonces podemos ver lo que son los circuitos de control. Este primero sería el circuito de control del motor M1, este segundo sería el circuito de control del motor M2 y estas otras dos líneas son simplemente indicadores que me avisan cuando los motores están encendidos. Listo. Ahora, ¿yo cómo garantizo entonces que el motor M2 no se encienda si previamente el motor M1 no se ha encendido? Eso se hace entonces poniendo el contacto K1, que es el que determina el encendido y el apagado del motor M1. Ese mismo contacto lo ponemos en serie con el circuito de enclavamiento del motor M2. ¿Para qué? Para que de ese modo este contacto se mantenga abierto e impida el flujo de corriente del motor M2 mientras el motor M1 esté apagado. Mientras esta bobina K1 esté apagada, este contacto estará abierto y será imposible entonces encender el motor M2. Ahora, ¿cómo garantizamos que el motor M2 no se apague que el motor M1 no se apague si el motor M2 aún no se ha apagado? Pues hacemos algo parecido pero en sentido contrario. Entonces, ponemos el contacto que determina el encendido del motor M2, que en este caso es K2, lo ponemos en paralelo tanto con el pulsador de apagado como con el pulsador de encendido. ¿Para qué hacemos eso? Eso lo hacemos para garantizar mientras el motor M2 esté encendido, entonces este contacto estará cerrado. Y mientras este contacto esté cerrado, siempre habrá un camino por el que pueda fluir la corriente desde la fase hasta el neutro. Por lo tanto, por más que yo mueva los pulsadores de encendido y de apagado del motor M1, mientras ese contacto K2, que es el que va a estar cerrado mientras el motor 2 esté cerrado, mientras haya ese camino que me permite el contacto K2 cerrado, no importa lo que yo haga con los pulsadores, ese camino siempre va a existir y el motor M1 no se va a poder apagar. Ahora, cuando el motor M2 se apaga, este contacto se abre. Al abrirse este contacto ya no existirá este camino externo. Al no existir este camino externo, siempre que yo oprima el pulsador de apagado, que es este que está aquí, S1, eso cortará el flujo de corriente entre la línea y la fase y desenergizará la bobina K1 y apagará el motor M1, garantizando de esa manera que únicamente cuando el motor M2 esté apagado, el pulsador de apagado del motor M1 funcione y apague el motor M1. Bueno, veamos esto en la simulación. Entonces lo corremos. Aquí conectamos los breakers y entonces vemos que si oprimimos el pulsador para encender el motor número 2, este no enciende porque el motor número 1 no está encendido y debido a eso este contacto está abierto. Cuando encendemos el motor M1, entonces lo encendemos, ese contacto se cierra y ahora sí ya es posible oprimir este pulsador para que encender el motor número 2. Entonces ahí ya se encendió. Ahora, si queremos apagar el motor M1, al oprimir el botón de apagado del motor M1, este no lo apaga, porque existe este camino externo que siempre va a conectar la línea con el neutro. Y este camino externo siempre existirá mientras este contacto esté cerrado. Y este contacto estará cerrado mientras el motor M2 y la bobina M2 estén encendidas. ¿Listo? Entonces, para eliminar este camino,
lo que hay que hacer es primero apagar el motor número 2. Aquí con este pulsador de apagado. Entonces se apaga el motor M2, se abre este contacto, ya no existe este camino externo que conecta la línea con la fase, por lo tanto cuando yo oprima el botón de apagado, se cortará la energía, se desenergizará, la bobina K1 se desenclavará y también abrirá el circuito que apagará el motor 1. Entonces hagámoslo. Ahora sí se apaga. Y de eso consiste el circuito LIFO. Buenos días. En esta práctica tenemos un sensor que puede detener un motor que está en funcionamiento. El motor o el encendido se encuentra indicado por el LED rojo y el paro se encuentra indicado por el LED amarillo. Ok, entonces ahí está el funcionamiento. Ahí